Buenas tardes, hermanos. Shabbat Shalom. Que la paz de Dios esté con ustedes. Yo soy Leo, mi padre Esteban. Venimos hoy a traer un buen estudio porque estamos en la época de las fiestas de Dios, la fiesta de Pascua judía, como el mundo la conoce, pero en realidad son fiestas de Dios. Y vamos a seguir con nuestro estudio de las fiestas, porque vamos hoy a escudriñar las escrituras y vamos a hablar sobre las fiestas de los primeros frutos. ¿Qué significado eso es? ¿Qué significado es para mí hoy día y para los seguidores de Cristo, de Mesías, Yeshua, nuestro Señor? Y vamos a empezar nuestro estudio en tocar la trompeta de Dios, y porque esto simboliza varias cosas. Esto, una de las cosas que simboliza es que necesitamos tener victoria en nuestras vidas, victoria sobre esta circunstancia que el mundo está pasando, y también esto simboliza que la presencia de Dios y la voz de Dios venga a nuestro corazón y a nuestras mentes esta noche, en el día de Él de descanso, en el Shabbat Shalom. Entonces vamos a empezar para sonar la trompeta y seguir nuestros estudios. Amén. Amén. Que Dios sea toda la gloria y la honra a Él, porque Él es digno de nuestra alabanza. Vamos a empezar nuestro estudio en Levíticos capítulo 23. Mi padre va a leer el versículos 1 y 2. Y la palabra del Señor dice así en este día para cada uno de nosotros. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaré como santa convocación, serán estas. Amén. Las escrituras, hermanos, son la palabra de Él. Y hay que hacer todo posible para honrar la palabra de Él y obedecer la palabra de Él. ¿Y cómo hacemos eso, hermanos? Es pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude para entender la Escritura y ser obedientes a sus mandamientos. Mi padre recién leyó Levíticos 23 del 1 al 2, que estas fiestas no son judías. Estas fiestas son del Señor Elohim y son para todos. Y dice la Escritura que son mis fiestas. Si es algo importante para Elohim, nuestro Señor, si es algo que Él dice que son mis fiestas, entonces como seguidor de Dios tenemos que tener un interés de escudriñar la Escritura, de saber un poco más para entender si estos son las cosas de Él. Yo soy seguidor de Él. Yo tengo que tener por lo menos un interés de saber qué es esto, cómo me puede ayudar a mi vida personal hoy día y cómo me puede acercar a mi Señor a través de estas solemnes, santas fiestas de Dios. Y vemos que vamos a leer en Levíticos 23, del versículo 9 al 14, ¿no? Levíticos 23, del 9 sí, ya. Al 14. Sí. El Señor sigue hablándonos a nosotros, como habló a Moisés. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel,
Acá dice a los hijos de Israel, al creer y aceptar a Cristo en nuestros corazones, estamos integrados en la familia del Señor. La familia del Señor es Israel. Nosotros somos introducidos a su pueblo, a su nación, a su espíritu. Somos también parte de Israel. Por eso no tenemos que separar. Cuando Dios habla a Moisés para que hable Israel, nos está hablando en este día a nosotros. Somos privilegiados que el Señor nos hable en este día para que podamos cumplir sus mandamientos y Él pueda abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición, protección y guía en nuestra vida en la tierra. Dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguís sus mies, y traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seas aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis las gavillas, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová, en olor gratísimo, y su libación serán de vino, la 4ª parte de un hin. Lee el 14. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda a vuestro Dios, estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habites. Amén. Acá vemos que esta fiesta de primeros frutos empieza después de la fiesta de las Pascuas judías, digamos, para que entiendan, pero son las fiestas de Dios, es como leímos en Levíticos 23. Y vemos acá que Dios le dice a Israel varias cosas que tienen que preparar. Por primero, dice, tienes que tener un cordero que sea de 1 año. Eso es la primera. Después, segundo, dice que quiere que tengas el flour, ¿cómo se dice? La harina. Tenés el cordero, tenés harina, después tenés aceite que menciona que tenés que tener, y después tenés que tener vino. Tenés el cordero, que es la comida principal. Tenés entonces la harina, que es para tu pan, sin levadura. Después tenés el aceite, que representa el Espíritu Santo. Y después tenés el cuarto, que es el vino, que es el pacto eterno de nuestro Cristo Jesús, Yeshua, para el pacto que Él tiene con nosotros. En otras palabras, Él quiere tener una cena contigo. Y esta cena es en celebración, porque es el día después de las Pascuas judías, porque Cristo murió en esa fecha, resucitó en esa fecha, y por eso estamos celebrando, y por eso se llaman los primeros frutos, porque nosotros ahora, aparte de tener una comida con nuestro Dios en celebración, también los transformamos nosotros en los primeros frutos, la mejor cosa que Dios ha hecho a través de la crucificación de nuestro Señor Jesús, es ganarnos a nosotros cuando nosotros aceptamos a quien es Cristo Jesús, que Él murió en la cruz por nosotros en esta fecha. Y por eso celebramos, damos honra y gloria de esta fiesta que representa los primeros frutos, los mejores. Y eso es lo que Dios hizo para nosotros, que Él nos dio
lo primero de lo que era Él, que es el Hijo unigénito, Señor Jesús. Y nosotros ahora, en aceptar quién es nuestro Redentor, ahora nosotros empezamos a dar las mejores cosas para nuestro Redentor. Y empieza de mi corazón, dar mi corazón, mi mente, mi entendimiento, mis fuerzas, darlos todo de lo que yo soy a nuestro Redentor, como un sacrificio viviente para Él. Porque eso es lo que Él es digno de nuestra dedicación, disciplina, amor a Él, es darnos nuestras vidas a la presencia de Él. ¿Quieres decir algo, Pablo? Sí. Acá el Señor está diciendo estas 4 cosas que representan al Señor Jesús, a pesar de que está hablando en un tiempo mucho anterior a la venida de Cristo. Pero vemos en estos elementos que usa Israel para obedecer lo que Dios le ordena, es Cristo. Cuando Él dice un cordero, Cristo vino a ser el cordero que murió en la cruz por nosotros. Habla de la harina se hace el pan. Él dijo, yo soy el pan de vida. El que está conmigo nunca tendrá hambre. También habla del aceite. El aceite representa el Espíritu Santo. Él dijo, cuando yo me vaya, es necesario que me vaya, para que venga el Espíritu Santo a morar eternamente en tu corazón. Son elementos que, a pesar de que está hablando a un pueblo muy lejano de la venida de Cristo, está hablando en presente, está hablando de Cristo, cuando Él vino y entregó su vida por nosotros. Habla del vino, representa, cuando es la última cena, dice que el vino representa la sangre que Él derramó en la cruz para lavarnos de nuestro pecado. Era el único remedio, la única medicina que podíamos tener para limpiar nuestro cuerpo. Hoy en día no encuentran una medicina para esta enfermedad, pero si analizamos, desde que pecó Adán y Eva hasta hoy, ¿cuánta gente ha muerto por el virus del pecado? Millones de millones. Hasta que vino Cristo y Él nos dio la medicina. Él nos dio el remedio para que no siguiéramos muriendo eternamente, sino que tuviéramos vida y vida en abundancia. Recuerde, Cristo vino porque te ama. Vino a entregar su vida por ti. Vino a entregar todo lo que había en el cielo. Dios, de lo mejor que había en el cielo, que hay cosas que nuestra mente no puede captar lo que hay en el cielo, pero Él dio lo mejor, su Hijo, y lo entregó con un solo deseo, el deseo de que te ama tanto que Él quiere que tú vivas donde Él vive por una eternidad. Amén. Mi padre leyó en el versículo 14 que este pacto, esto es bien clave, que este pacto es para siempre. Y estamos hablando del Viejo Testamento, o el Tanakh en hebreo, que quiere decir leer. Quiere decir que este pacto no se termina cuando Cristo Jesús, Yeshua en hebreo, vino a la tierra. Si no hubiera dicho la Escritura, este pacto se termina cuando Cristo se presenta en la tierra. No, hermanos. Es una Biblia con un mensaje. Es un rey. Es un Espíritu Santo. Es un bautismo y va a volver de vuelta un Dios, un rey que va a estar sentado en un trono de David en Jerusalén. Y vemos que este pacto no se termina. Tenemos que empezar a saber las Escrituras para aplicar las Escrituras, ser obedientes a las Escrituras, hermanos.
para tener una profundidad más íntima con nuestro Redentor. Y la manera, como dije al principio, es llamar al Espíritu Santo. Él es el autor de ayudarte a entender las Escrituras. Él es el autor para darte la interpretación a las Escrituras para tu mente y para tu corazón. Él quiere que sepas todo de las Escrituras. Él quiere que tengas el deseo para investigar las Escrituras. ¿Qué hay más para mí? Porque las Escrituras son profundas y no hay un fin. ¿Por qué? Porque las Escrituras, dice en Juan, el primer capítulo, que las Escrituras estaban, o la palabra de Dios estaba al principio, como estaba el Espíritu Santo y como estaba Dios Padre en la semana de creación. Y la palabra se transformó, dice Juan, en carne. Y esa carne se hizo un hombre. Quiere decir que las Escrituras son profundas porque nuestro Redentor, Jesús, Yeshua, es profundo. No hay un fin, no hay un principio, ni hay un fin. Eso es la Escritura. Por eso podemos declarar hoy que este pacto de primeros frutos, como dijo mi padre, simboliza lo que Cristo es. Y por eso dice que es para siempre, no hay un fin, porque Cristo no hay un fin. Amén, hermanos. Eso es muy clave, ¿no? Estas fiestas de primeros frutos, digamos que es el día 8, porque son 7 días, y el de la fiesta de Pascua, que se celebra del Cordero que fue molido y muerto por Israel, así es nuestro Redentor. Y dice que el 8 día, para nosotros, es el primer día. Él declaró que somos ahora los primeros frutos. ¿Por qué? Porque Él es el primer fruto de nuestro Dios. Él es considerado el primer fruto de Dios. No es que Cristo fue creado por Dios, no, Él es Dios. Eso está claro. Él es Dios. Yeshua, Señor Jesús, es Dios. Y Él estaba con el Espíritu Santo y con el Padre desde el principio. Pero para que nosotros entendamos el regalo que Dios da, dice que Él, Jesús, Yeshua, es considerado, o otro nombre que Él tiene, después lo vamos a ver en las Escrituras, que Él es el primero del Padre. Ese es el regalo para ti. Ese es el regalo para ti. Es un ejemplo para tener Dios en primer lugar de tu vida. Así como Él te da lo primero en lo que ellos son. Digo ellos porque son 3 en 1. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Le dieron a la humanidad lo mejor. Entonces nosotros demos la mejor, los primeros a nuestro Redentor. Y empieza de tu corazón y tu mente. Y después dedicar tu hogar, tu matrimonio. Después ofrecer tus hijos, nietos, los primeros cosas de tu hogar. Y dárselo, acá están mis primeros frutos. Y te lo presentamos a la cruz, porque sos digno de honra y gloria. Eso es lo que Él quiere. Él hace las cosas para darnos un ejemplo cómo hacerlos. Dios Padre dio la primera cosa más importante, Cristo, para nosotros. Nosotros ahora demos lo mejor para Él. Y empieza de mí, familias, hogares, lo mejor para Él. ¿No? Y vemos la importancia. ¿Quiere decir algo, Pa? No. Vemos la importancia de, digamos,
los días de resurrección, el séptimo día de la fiesta Pascua judía, porque son 7 días, y en el séptimo día Él resucitó. Mires algunos ejemplos en las Escrituras, lo que pasó en los días séptimos, en la misma fecha que nuestro Redentor murió. Mire las cosas que pasaron en el Viejo Testamento, porque el Viejo Testamento, el Tanakh, es una foto de lo que vamos a ver en el Mesías. Son ejemplos. Te doy un ejemplo. En el mismo día de que Cristo resucitó, que es el séptimo día o el tercer día, en el Viejo Testamento, como se llama el Tanakh en hebreo, en el séptimo día o tercer día, Esther liberó a los judíos de destrucción. En ese mismo día, de muerte a vida. Mira lo que es el tema. Mire lo que es el tema. En el tercer día o en el séptimo día, ¿qué pasó? Noé, el barco, descansó en el monte de Ararat. En esas mismas fechas. Décadas, siglos antes que el Mesías caminó en esta tierra. En ese mismo día, décadas, siglos antes, Israel cruza por el Mar Rojo. En esas mismas fechas. El séptimo día de la fiesta de Pascua. Y el primer día, que es el próximo día, que es los primeros frutos. Mire las cosas que está pasando. Israel en esa misma fecha, siglos antes, declara que ellos comieron las primeras frutas o frutos cuando entraron a la tierra prometida. Mira lo que simboliza de muerte a vida, de hambre a comer, de pasar de un mar por aguas y llegar al fin para recibir victoria sobre tus enemigos, que era Egipto. Vemos que obviamente la resurrección en el Nuevo Testamento, Cristo resurreció, se levantó de los muertos. En ese mismo día, el tercer día, que es significante, el tercer día de creación. ¿Sabe lo que Dios creó? Los árboles, la vegetación, vida. ¿Qué te está dando un ejemplo de eso? Hay vida en el Mesías. El significado del tercer día. El significado del séptimo día en las Escrituras. Interesante que el faraón da libertad al que de la prisión, al que tenía el vaso que estaba con José en prisión, el que estaba encargado de darle el vaso de vino al faraón, que estaba José, estaba el que hacía el pan y el que estaba encargado en dándole el vaso al faraón. Bueno, en el tercer día, Faraón le da libertad y lo pone de vuelta a la posición que él tenía, a la persona que estaba encargada de darle el vaso de vino como su trabajo. Liberación de cárcel a libertad. Mira el tema. Prestan atención del tema de lo que está pasando en estas fechas, muchos siglos antes que nuestro Redentor fue crucificado en la cruz. Y ese mismo tema que pasó en estas historias, Él lo completó en la cruz. Otra cosa pasó, es que José liberó a todos sus hermanos de prisión de Egipto. Otra vez, liberación de cárcel a libertad. Eso es lo que nuestro Señor Jesús hizo, nuestro Yeshua, a través de la cruz. Los libertó de la cárcel del pecado y tenemos libertad en Él. ¿Sabe lo que quiere decir
la fecha 7 es perfección, porque eso es lo que quiere decir el número 7, perfección. Y en el calendario de Dios que Él tiene en las Escrituras, Él tiene un calendario que es diferente al calendario que usamos nosotros. Y el día séptimo de la fiesta de Pascua cae del 17 del mes de Nisan. Y esa 17 en la traducción hebrea, porque hay significados en el hebreo de números y nombres, y hay fotos que son conectadas a números y nombres. El número 17 quiere decir la orden perfecta de Dios. Eso es lo que pasó en la cruz. Él tenía una orden perfecta para nosotros. Y la orden es que te doy mis primeros frutos, que es mi hijo. Creer lo que Él hizo y que vas a ser liberado de cárcel a vida. Eso es la orden. Te da Él, Cristo, vos crees en Él, ahora te transformas en los primeros frutos de liberación, de muerte a vida. ¿Ves la conexión, lo que está pasando? ¿Ves la conexión, cómo se conecta como dos manos? El Viejo Testamento, que es el Tanakh, y el Nuevo Testamento, que es el Brit Hadashah. Es una unidad, es uno, hermano. Es muy interesante, hermano, en los tiempos que estamos viviendo, porque las Escrituras dicen que en Primera de Pedro, que para un día para Dios son 1000 años para nosotros. Mira lo que quiere decir eso. Un día para nuestro Dios son 1000 años para nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Desde la cruz hasta 1000 años después tenemos un día. De 1000 años hasta el año 2000 tenemos 2 días. Y estamos viviendo en el año 2020. Quiere decir que llevamos 20 años después del año 2000. Quiere decir que estamos en el tercer día desde la crucifixión. ¿Y qué pasó, hermanos, en el tercer día? Bueno, ya lo expliqué. Entonces estamos viviendo en días preciosos, que esperamos la bendición de nuestro Redentor para sacarnos de esclavitud del pecado, sacarnos de la esclavitud de este mundo, sacarnos de la persecución, sacarnos de la cárcel de este cuerpo. Porque este cuerpo es como una cárcel, porque va a tener una terminación. La Escritura dice que vamos a tener un nuevo cuerpo y una nueva mente. Una mente y un cuerpo glorificado, sin limitaciones. Entonces no va a ser como una cárcel. Quiere decir que este día, tercer día en el calendario de Dios, es significante. Y esos son los días que estamos viviendo, hermanos. Muy importante. Estamos hablando de los primeros frutos de esta celebración de las fechas de Dios. Los primeros frutos que viene después de la fiesta de Pascua de los judíos, o mejor dicho, las fiestas de Dios. ¿Por qué somos los primeros frutos? Porque somos seguidores del Mesías, seguidores de Yeshua, de Jesús. Y mire lo que el rabí Saúl, o lo conocemos como el apóstol Pablo, cómo lo describe a nuestro Mesías. Como dije al principio, que él tiene muchos nombres. Mire lo que dice en Primeras de Corintios 15:20. Si lo puede leer mi padre, Primera de Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos,
primicia de los que durmieron es hecho. Wow. Él es el principio, el primero. Él es considerado los primicios. Él es el principio de los muertos. ¿Por qué? Porque resucitó. Por eso celebramos hoy la fiesta de primeros frutos. Porque simboliza la resurrección. Y que nosotros ahora somos transformados en primeros frutos porque somos resucitados en Cristo Jesús. Ya no estamos en muerte, pero estamos vida eterna espiritualmente. Sabemos que todos vamos a morir si Dios no viene pronto, porque este cuerpo tiene una terminación, pero tu espíritu no, tu alma no. Si crees en Cristo Jesús como tu personal Salvador. Y lo único que tienes que hacer, hermanos, es tener una conversación con Él. Yo creo que tú, Padre, diste a Jesús como el primero de la gloria. Yo acepto que Él es el primero de la gloria, que Él es Dios, que Él resucitó y que un día va a volver. Y quiero que vengas a mi mente y a mi corazón y que seas el Señor de mi vida. Eso es. Y pedirle después de eso, ayúdame Espíritu Santo a ser obediente a la palabra de Dios. Eso tiene que venir junto de recibir a Cristo, el Mesías, en nuestro corazón. Porque Él tiene reglas, Él tiene mandatos, Él tiene trabajos. No, estas cosas me llevan al cielo, pero vienen después que yo acepto a Cristo como mi Salvador. Trabajos sin fe es muerto. O fe sin trabajo es muerto. Los dos son iguales. So, pedirle que seas obediente a la palabra de Él, a sus mandamientos. Él es el primero. Sí. Como hemos leído, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Está diciendo aquí que Él es el primero que resucitó. Pero si vamos a la Escritura, quizás los que no escudriñan las palabras del Señor estarán un poco confundidos, porque cuando Cristo estuvo en la tierra, resucitó a gente. Quiere decir que alguien resucitó antes que Cristo. Él sanó y resucitó a una niña que estaba muerta. Resucitó a Lázaro. Pero ¿por qué Él es el primicia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que los que Él resucitó volvieron a morir. Cristo resucitó y no ha vuelto a morir. Amén. Él sigue vivo por los siglos de los siglos. Aleluya. Por eso Él es primicia de los que murieron. Tenemos que analizar y ver, y no tener confusión, porque la palabra del Señor no trae confusión, sino trae lucidez a nuestra mente, a nuestro corazón, para entender el corazón de Dios. Le voy a decir a mi padre si puede leer el libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 26, el versículo 23. Hechos 26, 23. La palabra del Señor dice así, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Él es el primero de los que fueron resucitados del muerto. Es lo mismo que leímos recién en Primera de Corintios. Ese es el mensaje, que Él es el primero de toda creación, de todos muertos. Por eso celebramos esta fecha de la fiesta de los primeros frutos. Él es el primer y nosotros, si somos seguidores de Él, lo convertimos en el primer también.
para dar nuestras mentes, nuestros corazones, todas nuestras fuerzas para el reino de Él, para dedicar nuestras vidas. Este es un buen tiempo, hermanos, de dedicarte tu vida y que Él sea el primero de tu vida. Ahora estamos viviendo en tiempos bien difíciles que nunca ha pasado en la era moderna que vivimos. Ahora, a través de el internet, tenemos una decisión que hacer, porque como estamos confortables en nuestras casas, tenemos la oportunidad de ser disciplinados en escuchar mensajes de las iglesias, venir y sentarte como familia y escuchar los mensajes de las iglesias sobre el internet, o estar mirando televisión, escuchando música, no prestando atención que hoy es domingo, es simplemente otro día, hoy es el Shabbat, simplemente otro día. Hoy te llama a Cristo a tener la disciplina, porque es fácil quedarse dormido, es fácil mirar películas, es fácil salir a caminar y no tener la disciplina para sentarse como familia y escuchar la palabra de Dios como si estás yendo a la iglesia. Ahora vemos los verdaderos cristianos. Si van a levantarse y alabar el nombre de Dios y escuchar los mensajes de sus iglesias en el internet. Vamos a ver. La Escritura dice que el que persevera hasta el fin. Hasta el fin. Recibirá la corona. No solamente recibirá la corona, pero va a ver la cara de Elohim, nuestro Señor. Tienes que ser disciplinado ahora. Y eso es lo que la fiesta de los primeros frutos simboliza. Que ahora somos los primeros frutos de la resurrección de nuestro Cristo. ¿Por qué? Porque recién celebramos las Pascuas judías de Él y Él resucitó. Por eso somos los primeros frutos. Hay un elemento de ser disciplinado en las cosas de Dios y tener una íntima conversación con el Espíritu Santo en pedirle a Él, ayúdame a ser obediente a las cosas tuyas, a tu palabra, a tus mandamientos, que son tan fáciles, las Escrituras dicen. Cristo dijo, mis mandamientos no son pesados, pero son ¿qué? Libres, livianos. Entonces, si es algo tan liviano, ¿por qué no tienes el deseo para escudriñar las Escrituras y ver cuáles son estos mandamientos que habla mi Redentor, que son para mis beneficios, para saber quién es Él y para demostrar mi amor para Él? Porque eso es lo que Él hizo. Si me amas, hacé mis mandamientos. Escudriñar las Escrituras. ¿Qué son los mandamientos que Él está hablando? Porque cuando Él caminó en esta tierra no existía el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Existían nomás las Escrituras de los profetas y el Torah. Entonces, ¿de qué está hablando Él? Pensá y escudriñar las Escrituras. Quiero que lea mi padre ahora en el libro de Deuteronomio 26, del versículo 1 y 2. Deuteronomio 26, versículo 1 a 2. Cuando hayáis entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y toméis posesión de ella y la habitéis,
Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Amén. Acá estamos hablando que un mandato de Dios a Israel que les dice, cuando llegues a la tierra prometida, dame lo mejor. ¿No has llegado a la tierra prometida? ¿O estás todavía en el desierto? ¿O a algunos todavía les gusta vivir en Egipto? ¿No has entrado a la tierra prometida que es Cristo Jesús? Eso es lo que es la tierra prometida simbolizada, a Cristo Jesús. ¿No has entrado a la tierra prometida? Entonces, así como Israel le manda a Dios de dar los primeros frutos cuando entras, vos, tu matrimonio, tu hogar, tus hijos, tus nietos son los primeros. Ya que sabes quién es Cristo y lo que Él hizo por ti, entonces dale lo mejor. Más ahora en esta fecha. Más ahora en esta fecha que vemos qué frágil es el mundo. Y si vos te sostienes de este mundo, no tienes nada para sostenerte. Pero si vos te sostienes a la roca que es Cristo Jesús, tenés algo firme. Y cuando vienen los vientos, las lluvias, los terremotos, los relámpagos, cuando vengan todas estas pestilencias, dificultades, estás sólido en la roca que es Yeshua, Jesús, y vas a prevalecer. Hermano, ese es el mensaje de los primeros frutos. Dedícate tu vida, dale lo mejor a Él, porque Dios dio lo mejor en Jesús, Yeshua. Mire algunas cosas que las Escrituras dicen en cómo lo relata o explica cómo es Cristo, Yeshua. En Mateos 1:23 declara que es el primer hijo de María. Primer hijo de María. Vemos el tema de primero. Primeros frutos. Primero es el hijo de María. Primero. Que se te queda eso en tu mente y en tu corazón. Si quieres seguir quién es Él, dale lo primero, lo mejor, que es tu vida. Después en el libro de Hebreos 1:6 lo describe a Cristo como es el primer hijo de Dios. Lee Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Wow, lo introduce al mundo, Dios Padre. Él es el primero del Padre. Mire el tema, primero hijo de María, primero hijo del Padre. Colosenses 1:15 declara que es el primero de todas criaturas. Si puedes leer, Colosenses 1:15, que declara que Él es el primero de toda criatura, para que no digan que viene de mi mente. Son las Escrituras que declaran eso. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación es Él que es el visible del invisible. Que Él es el que se ve, representa a nuestro Dios Padre. El primogénito de toda creación. Revelación 1:5 declara que Dios es el primero de los muertos
Apocalipsis 1:15. Perdón, 1:5. 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El primogénito de qué? De los muertos. Mira el tema. Por eso celebramos la fiesta de primeros frutos, porque es Él. Y damos gracias que Él pudo conquistar la muerte. Ahora la ley del pecado y de muerte no tiene fuerza sobre mí. La Escritura dice, ¿a dónde está tu mordida, digamos? La muerte. ¿A dónde está la mordida de la muerte? No me puede morder. Porque como Cristo resurreció y como Cristo es el nuevo primero fruto, yo también voy a resurrecir en Él. Y yo también me transformo en primeros frutos. Mire las bendiciones, hermanos, por simplemente ser obediente a la palabra de Dios y celebrar las fiestas de Dios. Aleluya. Démosle gracias a Él, que te abre la mente y el corazón. Y pídele a Dios, porque hay miles seguidores que se llaman seguidores de Dios y que todavía no entienden las Escrituras en la totalidad o ignoran las palabras de Dios y pierden de bendición. Pierden de bendición. Si puedes leer Romanos 8:29. Romanos 8:29. Estamos hablando de los primeros que es Cristo. Primero del Hijo de María, primero de Dios, primero de las criaturas, primero de los muertos. Ahora que Él será en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¡Wow! El primero de los hermanos. Miren el tema de los primeros frutos de esta celebración. ¿No es bueno? Las fiestas fueran creadas para que Dios tenga otros medios, porque tienes muchos medios para conectar contigo. Esta simplemente es otras de muchos medios para conectar contigo. Y no son, si tú quieres hacerlas, son los mandamientos de Él. Por eso son mandamientos. Tú lo tienes que hacer porque son mandamientos. No es si vos lo quieres hacer, hacelo. No. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos transformándonos en mi propio Dios. Si yo lo quiero hacer, lo hago. Los mandamientos de Él. Así no trabaja, hermano. Yo soy ¿qué? Seguidor del Rabí, seguidor del Mesías. Tengo que seguir lo que Él dijo, lo que Él hizo, a donde Él fue. Eso quiere decir seguidor. Eso quiere decir seguidor. Podés leer 1 Corintios de vuelta 15, del 14 al 23. 1 Corintios 15, del 14 al 23. El tema que es los primeros frutos, los primeros cosas que Él es. 1 Corintios 15, del 14 al 23. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe.
y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Hasta dónde? Hasta el 23. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Seguí hasta el 23. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Wow. ¿Cuántas veces Él dice que Él es el primero? Y porque Él es primero, nosotros somos victoriosos. Por eso toqué este instrumento, porque somos victoriosos, por lo que Él hizo. Él hizo todo primero, ¿para qué? Para ayudarnos a nosotros a entrar al reino, para venir a la gloria del reino de Dios, para ser íntimos amigos en su reino, para estar sentados en tronos como Él está sentado en tronos, para tener coronas porque Él tiene coronas, para estar vestido en blanco porque Él está vestido en blanco, para venir a conquistar este mundo en un caballo blanco. Las Escrituras dicen en Revelación, nosotros vamos a volver con Él para reinar este mundo en un caballo blanco. Todo lo que Él hizo, nosotros tenemos el beneficio de seguir haciendo. Ese es tu futuro. Pero la clave es, tienes que creer en Él y solamente en Él. Y Él no necesita ayuda. Él no necesita ángeles, santos, creaciones o digamos tradiciones del hombre para ayudarnos a nosotros a cómo vivir. Él es Dios. Él es suficiente. Es el primero. Él no necesita a nadie. No necesita a nadie. Si podés leer Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14. Todo esto es el tema de primeros frutos, porque Él es el primero. ¿Por qué no celebrar este día? Fiesta de primeros frutos. Dándole honra y gloria. Gracias porque sos los primeros, Padre. Por eso nosotros tenemos el beneficio de tener vida eterna en Cristo Jesús. Apocalipsis 3:14 dice: El que escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El principio de la creación de Dios. Quiere decir que Él estaba con Dios en el principio. En Génesis, Dios pensaba, el Cristo hablaba y el Espíritu Santo se movía en la tierra. Los tres estuvieron involucrando la creación de la tierra, porque son uno. Él es el primero de la creación, porque Él era la creación y nada fue creado si no fue creado por Él. Es el principio, es Él. Por algo Él, otras palabras que son enseñadas en las Escrituras que describen quién es Él. Él es el primero y el fin. El alfa y el omega. Vemos que esta fiesta de primeros frutos significa Él y nosotros. Él y nosotros. En las Escrituras, mientras yo explico, busca Colosenses 1:8.
Colosenses 1:8. Él va a buscar eso mientras yo voy a explicar algo. Hermanos, nuestro Redentor es el principio y el fin. Quiere decir que es el principio de Génesis y el fin de Revelación. Es un libro, porque Él es una persona. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno. Tenemos que entender la Escritura, que la palabra de Dios no es dividida. Es un libro. Es un libro. Y está junto el libro, en unidad. Porque este es un libro de pactos. Y pactos no se terminan. Van uno arriba del otro, arriba del otro, a continuación. No se terminan. Hermanos, tenemos que empezar a ver la realidad para sacar el jugo y no más separar lo que Dios nos separó. ¿Quieres leer Colosenses 1:18? Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La cabeza de la iglesia es Él. Claro. Él es el principio de eso, no hay otro. Por eso les urjo que busquen una iglesia que solamente expliquen de la palabra de Dios y que esa iglesia, hermanos, hablen solamente de Yeshua, Cristo Jesús, y que expliquen de Él solamente. Porque este libro solamente habla de Él y de nadie más. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No lo digo yo. Hermanos, vivimos en días muy lindos, como al mismo tiempo difíciles. Pero las fiestas te ayudan. Te ayudan para tener otro nivel de madurez. Ustedes saben, en esta fiesta de primeros frutos, las escrituras en el libro de Levíticos dice que para esta fiesta, lo leímos al principio, el sacerdote máximo en Jerusalén trae los primeros frutos ¿de qué? De barley. ¿Cómo se llama barley en español? Bueno, es un grano. La espiga de trigo. ¿Espiga de trigo? Sí. Es barley. Ya, el trigo. Ok, trigo. No es wheat, trigo. No. Es barley, ok. Ya. Entonces, él las trae esas como simbolizando los primeros frutos de la tierra. ¿Por qué? Porque ese grano se madura primero. Otra vez el tema de primeros. El sacerdote viene y hace así adelante de la presencia de ahora, que es las sinagogas, simbolizando que estos son los primeros frutos de trigo, porque el trigo es que el grano que madura más rápido y primero, ¿en qué? En Jerusalén. ¿Qué te habla eso de ti y de mí? Cuando vos sabes qué hizo Cristo Jesús en la fiesta de Pascua de los judíos, en esa semana que murió y resucitó, después que te transformas en primeros frutos porque Él es el primeros frutos. ¿Y qué pasa? Tienes que madurar. Madurar. Es una tristeza que vemos en estos días. Gente que va a iglesias y están sentados por 20, 30, 40, 50 años en iglesias
y están igual cuando recién llegaron a la iglesia. No han madurado. Cristo exige madurez. Y la manera para madurar es escudriñar las Escrituras, investigar, saber lo que Él quiere de tu vida, cómo vos tienes que responder, cómo tienes que vos amarlo a Él. Es maduro. Ustedes saben que una planta, cuando la plantas en el 4º año, es considerada maduro. Una planta que no tiene alma, que no es inspirada por el aliento de Dios, que no tiene el Espíritu Santo en su corazón, porque no tiene corazón, no fue hecha ni la imagen de Dios, pero vos sí. Si una planta en 4 años es madura, ¿por qué el cristiano lleva años, décadas sin madurar? Cuando tienes el Espíritu Santo available para ti. Cuando tienes las Escrituras availables para ti. Cuando tienes tu voz para clamarle a Él, ayúdame para madurar en tus cosas. Y no la usas. No tienes una vida de profundidad. Te exige que madures. Porque eso es lo que Él quiere. Y eso es lo que dice las Escrituras. Pablo dice: ya es tiempo que dejes la leche y piensas comer. Ya es tiempo que tengas carne. Ya es tiempo que dejes de las básicas cosas que son de Dios. ¿Y qué son las básicas? Y Él te dice cuáles son las básicas cosas de Dios. Orar por los enfermos, la salvación. Esas son las cosas básicas. ¿Son importantes? Sí, pero ya que sabes esas cosas, ¿para qué seguir predicando las cosas básicas de Dios? Hay otro nivel de quién es Él. Hay otro nivel de profundidad de lo que Él quiere. Ser detectivo en las Escrituras y vas a ver la profundidad y la riqueza de las Escrituras. Hermanos, eso es lo que Él quiere, madurar. Y las fiestas son unos de esos medios para madurar. ¿Por qué? Porque la madurez empieza en obediencia. Obediencia. Y eso es lo que Él quiere. Que seas obediente a la palabra de Él. ¿Quieres decir algunas palabras para terminar, Pa? Para terminar, quisiera que reflexionemos un poco del tiempo en que estamos viviendo en el presente. Hemos estado viviendo por muchos años un tiempo de correr de aquí para allá, sin freno, ocupado por tantas cosas que nos rodean, sin tiempo de reunirnos con las familias en los hogares, comiendo uno una hora, otro otra hora, porque están llenos de trabajo, llenos de preocupaciones. Y ha venido esta epidemia al mundo entero. Pero a través de la palabra podemos ver que siempre el Señor de lo malo saca algo bueno. Si Él permite algo malo, es porque quiere darte algo bueno. Quiere para ti lo mejor. Como dije, estamos viviendo en un tiempo de separación de la familia, del hogar, de amigos. No, muchas veces no tiempo para ir a la iglesia, corriendo. Eso es lo que dice la Escritura, que en el último tiempo la gente correrá de un lado para otro sin dirección. El Señor ha permitido esta situación, pero Él quiere sacar algo bueno para ti en esta situación. Esta situación nos ha obligado a estar encerrados en casa. Mucha gente a través de las noticias están desesperados porque ya llevan mucho tiempo que no pueden salir, no tienen trabajo.
no saben qué hacer. El Señor quiere que ocupes este tiempo para reflexionar. ¿Y cómo puedes hacer? A través de su palabra. No te desesperes. No estés angustiado porque estás en casa. Dale gracias a Dios que te da este tiempo precioso para poder estar con la familia, meditando en su palabra, buscando el por qué y para qué ha venido esto. Sácale provecho a este tiempo, que no sabes si lo volverás a tener. Y quizás si no lo tienes vas a desear tenerlo. Y cuando lo tuviste lo desperdiciaste. Aprovecha este tiempo. Medita en su palabra. Ora con tu familia. Busca el porqué de las cosas. Y verás el porqué. Y te vas a sentir gozoso. Y vas a querer que no se termine esta cuarentena. Porque vas a estar deseando estar meditando en su palabra, estar deseando estar en su presencia, no solamente tú solo, sino con toda tu familia. ¿Cuándo has tenido esta oportunidad? Yo creo que nunca. Aprovéchala. Si Él te ha dado esta oportunidad, aprovéchala. No la desperdicies, porque después te lamentarás. Aprovecha este tiempo. Y dale esas gracias a Dios por este tiempo. Dale gracias a Dios por este tiempo que te permite estar en su presencia. Y Él ha prometido que si tú estás buscando su dirección, Él va a estar contigo todos los días, no solamente de esta cuarentena, sino todos los días del resto de tu vida, a tu lado, protegiéndote, proveyendo lo que quizás estás necesitando, pero confía en Él. Confía en Él, que Él lo que ha prometido lo va a cumplir. Pero tienes que tener fe en Él, meditar en su palabra y orar sin cesar para que no entres en tentación. La tentación te produce, el camino de la tentación te lleva al pecado. Y eso es lo que está sucediendo en este mundo. Están desesperados buscando una solución cuando Cristo la tiene a tu disposición. Busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Aprovecha el tiempo. Que Dios te bendiga. Amén. Voy a terminar en dar la bendición. Después que yo dé la bendición en hebreo, mi padre lo va a leer en español, que se encuentra en el libro de Números, capítulo 6. Números capítulo 6. Ahí está. Vamos, él va a leer versículo 24 al 27. Yo voy a decir la bendición para todos, que escuchen, reciban y que Dios lo bendiga en el día de él, de Shabbat, y que el shalom de él, que es la paz, sobresalga en tu vida, que entre en tu mente y que esta semana la bendición de él esté contigo. Y la semana que pasó, démosle honra y gloria por la semana de protección y de guía que Él nos dio. Y sigamos firmes en Cristo Jesús, nuestros primeros frutos. Yirvarecha Adonai vishmarecha, Aser Adonai palavenecha v'chunecha, Aser Adonai palavenecha v'shem lecha. Shalom. Ahora mi padre va a leer lo que yo dije. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre
sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén. Que Dios los bendiga. Shabbat Shalom. Y lo veremos la próxima semana para seguir glorificando el nombre de nuestro Señor Jesús, Yeshua. Amén. Amén.